Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Palmas Reales cumple 44 años, es un largo tiempo. Recuerdo aquel 13 de julio de 1985 cuando llegué aquí a Palmas Reales, y desde que llegué aquí siempre he encontrado una iglesia orando. Pero Palmas Reales inició en el año 1978, y desde antes de 1978, antes de iniciar la gran obra misionera aquí en Palmas Reales, ya había un grupo de personas que estaban orando. Y bueno, ya había misioneros que estaban siendo tocados por el Señor para venir al Perú. ¿Pero por qué? Porque habían personas que estaban orando para que Dios llame hombres y mujeres para iniciar la obra aquí en Palmas Reales. Desde 1985, que fue la fecha o el año en que me convertí al Señor, han pasado ya 37 años y siempre he visto y he sido testigo del poder de Dios cuando la iglesia ora. Yo quedé impactado en una oportunidad cuando en la reunión de damas, las damas oraban por sus esposos para que tengan un encuentro personal con Cristo. Y recuerdo que el pastor Oliver Williams invitó al pastor Cubas. El pastor Cubas radica en Estados Unidos y justo llegaba al Perú, y se aprovechó esa oportunidad para invitarlo a predicar una campaña. El pastor Cubas es un tremendo evangelista, y recuerdo solamente que al final había una fila de hombres acá, parados, de extremo a extremo. En esa época las bancas todavía no llegaban hasta el final. Las bancas llegaban hasta la viga del centro. O sea, solamente teníamos 1, 2, 3, 4 bancas en cada lado. Y las bancas eran más pequeñas. Y esa vez se tuvo que mandar a hacer 2 bancas más para las personas que pudieran llegar a la campaña evangelística. Y bueno, y el lugar estaba lleno el lugar. Pero a la hora de la invitación, un tremendo grupo de hombres estaba aquí parado para decirle al Señor que reine en su vida. Dios había respondido la oración, y muchos esposos de estas mujeres tuvieron un encuentro personal con Cristo. Gracias a Dios. Pero siempre la iglesia ha estado en oración. Yo tengo que agradecer mucho a Dios, porque he sido testigo del obrar de Dios en todos estos años que Él me ha permitido servir aquí. Yo recuerdo, como les mencioné en su momento, que las bancas llegaban hasta la mitad de la sala, hasta la viga del medio. Y yo recuerdo que cada mañana venía aquí y me arrodillaba en cada banca y le pedía a Dios que cada banca esté llena de almas. Y luego me arrodillaba en la parte que estaba vacía, donde no había bancas, porque estaba vacío atrás. Me arrodillaba y le rogaba a Dios que llene de almas este lugar. Y luego Dios fue fiel, porque no solamente era quien les habla, sino muchos hermanos que oraban para que este lugar esté lleno de almas, alabándole al Señor. Y Dios fue fiel. Ahora, no solamente hay personas en este primer culto, también hay personas en el segundo culto. ¿Quién se iba a imaginar que esta iglesia iba a tener 2 cultos en la mañana? También hay personas que vienen al tercer culto. ¿Quién se iba a imaginar que esta iglesia iba a tener 3 cultos? El poder de la oración. ¿Para qué orar con mi iglesia? En esta mañana voy a responder a esta pregunta.
¿no? ¿Por qué orar como iglesia? Y lo primero es, mis hermanos, tenemos que orar para estar unidos. Para estar unidos. Busque por favor Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5. Hechos capítulo 12, versículos 1 al 5. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5. ¿Lo encontraron? Bien. Dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia ¿para qué? Maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y ahí viene lo más interesante. Pero la iglesia estaba preparándose para ver el mundial. ¿Así dice? Estaba preparándose para ver, esto es guerra. Estaba preparándose para ver, ¿cómo se llama ahora Magali? Magali TV, ¿verdad? ¿O ya te cambió el rótulo? Magali la firme, ahí está, Magali la firme, ¿no? No estaba la iglesia a la expectativa con los últimos chismes de Magali, ¿no? Dice, pero la iglesia hacía sin cesar, sin detenerse, oración a Dios por él. Amén, hermanos. Hermanos, con los hermanos del segundo culto tiempo atrás hemos estado estudiando ampliamente el Evangelio de Marcos. Si no me equivoco, nos hemos detenido en el capítulo 10. Ya Dios mediante, más seguro el próximo año, en el 2023, continuaremos estudiando Marcos, los 6 últimos capítulos. Pero allí hicimos un estudio profundo sobre Herodes, sobre los Herodes. Y vaya que fue una familia muy corrupta, fue una familia muy inmoral. Pero también Herodes fue un hombre muy cruel que persiguió a los creyentes. Y el autor de Hechos nos comparte que mataron a Jacobo, y al ver Herodes que esto agradó a la población, que esto agradó a las masas populares, se propuso detener a Pedro y lo logró. Lo apresaron a Pedro. Y lo que vemos aquí, que este agente satánico, Herodes, estaba persiguiendo a los pastores. Y estaba persiguiendo también a las ovejas de estos pastores. Y logró matar a uno de los pastores, a Jacobo. Ahora intentará matar al otro pastor, a Pedro. Pero el versículo 5 nos dice algo muy interesante. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, en medio de esta situación difícil, podríamos decir políticamente difícil, porque el que estaba, digamos, gobernando allí, ordenó la persecución de los creyentes, ordenó la captura de sus líderes, de sus pastores, y logró mandar a matar a uno, y ahora se proponía matar al otro pastor. Entonces, en medio de esta situación tan difícil, en medio de esta cruel persecución contra los creyentes y sus líderes, la iglesia estaba unida en oración. Mis hermanos, nuestro país no ha sido ajeno, aún no se ha dictado alguna ley contra los evangélicos, pero sí ha habido una persecución contra los evangélicos en la historia de nuestro país. Sobre todo contra los colportores, aquellas personas que en la época de José de San Martín
estaban distribuyendo la Biblia y eran perseguidos, eran amenazados, eran incomodados en su labor. Entonces nuestro país no ha sido ajeno, pero en la región sudamericana también ha habido persecución. Y para no irnos tan atrás, por ejemplo, en el año 2018, específicamente el 8 de enero del 2018, circuló por los medios de comunicación bolivianos el siguiente anuncio: Evo Morales amenaza con la cárcel por predicar el Evangelio. O sea, este hombre pretendía que se apruebe un nuevo código penal con la intención de encarcelar a los bolivianos evangélicos o silenciarles. Son casi, en un cálculo estadístico, son casi 2 millones de bolivianos que se han pronunciado como evangélicos, o sea, el 19% de la población del país. Ahora, ¿qué decía textualmente el artículo? Note bien lo que dice el artículo. Será sancionado con prisión de 7 a 12 años y reparación económica la persona que por sí o por terceros capte, transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba personas con el fin de reclutamiento de personas para su participación, note bien esto, en conflictos armados, o sea, terrorismo o organizaciones religiosas o de culto. O sea, habían puesto a todas las religiones al mismo nivel que el terrorismo. ¿Les suena conocido eso? Tiempo atrás les compartí, no recuerdo si ustedes o los hermanos del segundo culto, que eso está ocurriendo en Rusia. Si a ti te ven predicando el Evangelio, te capturan, te meten a la cárcel y vas preso por terrorismo. No has puesto una bomba, no has volado un colegio, no has intentado volar alguna institución del Estado de Rusia. No, eres terrorista por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y esto intentó hacer Evo Morales. Semejante redacción, pues, ponía al mismo nivel el reclutamiento para conflictos armados, o sea, terroristas, con la evangelización. A lo que se añade la amenaza de cárcel. Si se aplicaba con el rigor de lo que la letra dice, en Bolivia no se hubiera predicado el Evangelio o invitar a alguien a asistir a una actividad religiosa. No se hubiera podido predicar el Evangelio a tu propia familia. No se hubiera podido predicar el Evangelio a una persona que tú sabes que probablemente está luchando contra las drogas, contra el alcoholismo o contra alguna situación que lo hace ver mal ante la sociedad. No le hubieras predicado a una persona que tú sabes que si no tiene a Cristo se iría al infierno. No se le hubiera podido predicar a las personas. ¿Por qué? Porque hubiera terminado preso. Mis hermanos, este código penal hubiera silenciado a casi 2 millones de bolivianos de fe evangélica, que representan pues el 19% de la población de la nación. Se intentó en Bolivia, pero los pastores y las iglesias se unieron en oración y Dios respondió porque se impidió que se aprobara ese nuevo código penal. Gracias a Dios. Mis hermanos, en la reunión de pastores, hace poco hemos tenido una reunión y llegó un congresista que es creyente y él dijo algo muy interesante: es mi deber ante Dios rendir cuentas a la nación, pero sobre todo a los pastores. Y él comenzó a compartirnos que hay una tremenda batalla, una recia batalla en el hemiciclo de nuestra nación. ¿Por qué? Porque él ve 2 grupos bien radicales que están batallando contra la voluntad de Dios en el Congreso de nuestra nación. Son los progresistas y los socialistas. Y están hambrientos para que se aprueben leyes contra la vida. Están hambrientos para que se aprueben leyes contra el feto, por decirlo así. Contra aquel bebito que está creciendo dentro del vientre de la madre. Están sedientos de ver
de ver asesinato tras asesinato. Pero gracias a Dios que Él mismo dice, se ve la mano poderosa de Dios en el Congreso, porque no sé cómo lo hace Dios, pero ellos presentan, lógicamente oran, porque son solamente 5 congresistas evangélicos. Ellos se reúnen a orar cada mañana y le ruegan a Dios que se pueda aprobar estas leyes. Mis hermanos, nuestro Congreso está plagado de socialistas y progresistas. Y estos 5 hermanos en Cristo, que gracias a Dios están ahí, están luchando contra un ejército de personas inconversas. Y ellos dicen, vemos la mano poderosa de Dios, porque no sabemos cómo lo hace Dios, pero a la hora de votar, siempre gana el Señor. Gana el Señor. Y se han aprobado casi cerca de 20, digamos, asuntos que protegen la vida, no solamente de la criaturita que está creciendo en el vientre, sino también se ha aprobado a favor de la familia, se está aprobando, ¿para qué? Para que estos grupitos cegados y aplastados por la ideología no estén ahí por capricho, intentando que se aprueben leyes contra la vida, contra la familia y contra la imposición de una educación inmoral para que nuestros hijos crezcan con una mente perversa. Pero la realidad es difícil en otros países, hermanos. Por ejemplo, si gracias a Dios en Bolivia no se aprobó este código penal que prohibía a los evangélicos predicar, lo cual era una persecución declarada. Hay otros lugares donde sí se ha aprobado. Por ejemplo, Corea del Norte con el señor Kim Jong-un, que no permite la libertad de religión y mucho menos el cristianismo. Es por eso que los cristianos se reúnen a alabar al Señor en lugares secretos. Hoy, 2022. En Somalia, a causa del extremismo islámico, es muy difícil predicar el evangelio. Pero igual los hermanos se reúnen en secreto y están unidos en oración. En Siria es cada vez más difícil a causa de la guerra civil. Hay muchos grupos extremistas allí que están en contra del cristianismo y las guerras civiles han matado a muchos misioneros y a muchos creyentes. En Irak, la revolución del ISIS ha complicado, mis hermanos, la vida de los creyentes. Usted sabe que este grupo ISIS es un grupo muy radical y está matando misioneros, está matando creyentes. En Afganistán está el islamismo radical y las guerras tribales que dejan muchas víctimas también inocentes, sobre todo pastores o misioneros y creyentes. En Arabia Saudí es el segundo país más complicado después de Corea del Norte. Y allí está prohibida la práctica de otra religión que no sea el Islam. Y si allí alguien decide convertirse al Señor Jesús, es condenado a muerte. Si alguien renuncia al Islam por seguir a Jesucristo, es condenado a muerte. Mis hermanos, es más larga la lista, pero que hay persecución, la hay. Pero en estos países donde las papas queman, mis hermanos, aún así, están orando en unidad. Están doblando rodillas. Están rogando a Dios que en medio de la persecución, Dios abra puertas para continuar ganando almas y predicar el Evangelio. ¿Por qué ellos siguen predicando a pesar de las amenazas? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué ellos siguen predicando a pesar de las amenazas? La respuesta es simple, porque están unidos en oración, aún en medio de la persecución. En Centroamérica también las cosas están muy movidas. Y lo interesante es que en El Salvador,
la iglesia está guardando silencio después que ha visto el poder de Dios años atrás. Y quien está enfrentando al gobierno actual comunista es el catolicismo. Y al cardenal principal de la nación lo han amenazado de muerte. Lo están amenazando de muerte. ¿Por qué? Porque él está enseñando al pueblo salvadoreño que el comunismo es antidios. Pero allá el pueblo evangélico está guardando silencio. Mis hermanos, en una situación así, Dios no nos manda a guardar silencio. En una situación así, como la que está pasando en Corea del Norte, vemos a las iglesias vivas que están predicando el evangelio. Es cierto, hay que tener estrategias para alcanzar almas, con sabiduría, con estrategia, pero no quedarse callado. Y gracias a Dios por los hombres y mujeres valientes que están predicando el evangelio, sean en tiempo de paz o en tiempo de persecución. Mencionaba este congresista que en la región sudamericana, Perú es el bastión, es el único país donde el progresismo no puede hacer nada, ni el socialismo, porque está la presencia de Dios en el Perú. La iglesia está unida en oración. Y es por eso que cuando lanzan sus artículos contra la vida, contra el evangelio y contra Dios, Dios dice no. Y mueve Dios el corazón de las personas y votan a favor de una ley, a favor de la vida y a favor de la familia. Los creyentes que menciona el autor de Hechos, mis hermanos, no estaban perdiendo el tiempo en otras cosas de su época. Si bien es cierto, en esa época no había internet, no había Facebook, no había WhatsApp, no había los canales de televisión que actualmente nosotros podemos disfrutar, no había Netflix para ver películas en todo tiempo, pero en esa época también tenían sus diversiones, pero ellos estaban unidos en oración, estaban orando por sus pastores, estaban orando por Jacobo, estaban orando por Pedro, y ya habían matado a Jacobo, pero ellos seguían orando unidos en oración a favor de Pedro. No estaban distraídos. Mis hermanos, hoy es un desafío para la iglesia de Palmas Reales estar unida en oración. Si bien es cierto, no estamos en persecución y debemos dar gracias a Dios porque no estamos padeciendo lo que padecen otros hermanos hoy en otros países, que tan solamente por mencionar el Evangelio de Cristo o por mencionar la palabra Dios son llevados a las cárceles. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque aquí aún se respeta la libertad de expresión, pero también la libertad sobre confesión de fe. Entonces este tiempo hay que aprovecharlo, pero este tiempo hay que aprovecharlo unidos, y es por eso que hoy es un desafío para Palmas Reales estar unida en oración. Y ahí la palabra de Dios nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, en Hechos capítulo 1, versículo 14. La Biblia insiste: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, versículo 14. La Biblia insiste que en Hechos 4:24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Mis hermanos, una iglesia unida en oración es usada por Dios para tocar el corazón de su nación. Una iglesia unida en oración es usada por Dios para remecer la nación con el poder del evangelio.
Usted recuerde que Pablo mencionó, no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios. Y usted tiene que creerlo, mi hermano, mi hermana. Esta pandemia que ha durado 2 años, ha vuelto a muchos creyentes o los ha sumergido en la cobardía. Hay muchos que no quieren salir todavía de su casa, se entiende, se comprende, pero tanto los ha asustado el virus que ya no quieren salir. Conozco personas que no quieren salir todavía de su casa. Y Satanás está feliz. Enciérrate, protégete, mientras yo me llevo a muchos al infierno. ¿Por qué? Porque ya estás como un soldado escondido en una trinchera que sabe que tiene que enfrentar al enemigo, pero está escondido ahí en la trinchera y no sale. Y sabe que si él sale a apoyar a sus compañeros, se va a poder avanzar más y vencer al enemigo. Pero ¿qué más quiere Satanás? Con cristianos escondidos, asustados, espantados, y aún con sus 4 vacunas, y siguen escondidos. Por ahí me encontré con una persona que yo me encontré con esta persona y le decía, hermana, ¿por qué usted no se congrega? No, pastor, me han prohibido a mi familia que salga a la calle y mucho menos a la iglesia. Pero hermana, yo le veo a usted acá en el mercado haciendo compras, repartiendo su mercadería. ¿Cómo? No tiene sentido lo que me dice. No, es que la familia no quiere, me ha prohibido que me congregue porque me puedo contagiar. Pero se va a contagiar en el mercado, en Megaplaza, en Ripley. No tiene sentido lo que usted dice. Entonces, la pandemia como que ha enfriado muchos corazones. La pandemia ha revelado quién estuvo comprometido con Jesús siempre. Y muchos creyentes le han dado la espalda a Jesús. Se han enfriado espiritualmente. No quieren congregarse y están embarrados en las asquerosidades del mundo. No es como la actitud de otros hermanos. Hace poco visité una pareja de hermanos y la hermanita llorando me decía, quiero ir a congregarme, pero ya mis rodillas no tienen fuerzas. Quiero ir, no puedo, ya mi salud no es la de antes. Y se entiende, cuando la edad avanza, nuestras rodillas, nuestros codos, nuestros hombros comienzan a debilitarse y perdemos fuerza. Hasta nos podemos desvanecer por el esfuerzo. Y hay muchos hermanos que anhelan congregarse, pero ya su salud y por motivo de la edad ya no les da las fuerzas para venir por sí solos. Ni ayuda le pueden pedir a sus hijos muchas veces, porque los hijos muchas veces están desconectados con Dios. Y no pueden venir. Gracias a Dios por los hijos que traen a sus papitos para que se puedan congregar y bueno, los apoyan, ¿no? Pero hay situaciones extremas donde ni los hijos pueden traer a los papás porque están muy delicados. Y se comprende. Y lloran, hermanos, lloran. A veces cuando yo los escucho llorar de impotencia, también yo me siento impotente. Pero es parte del proceso de la vida. Pero hay otros que están llenos de vigor, fuertes, y no se congregan por miedo y porque ya se han alejado de Cristo. Bueno, un día darán cuenta a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre hace, eso también segará. Pero el desconectarse de Cristo es romper la unión con la iglesia del Señor. Porque ya al apartarse del Señor es un proceso. Y la persona se va enfriando poco a poco. ¿Y cómo se inicia? Deja de leer la Biblia y deja de orar. Y ahí se va marchitando la vida espiritual. Hasta que hay un momento en que no quiere saber nada del Señor. Y comienza a deleitarse en las cosas momentáneas
que le ofrece este mundo. Mi hermano, mi hermana, no permitas que el mundo con sus encantos te enfríe tu relación con Cristo. No permitas que el mundo con sus trampas te enamore y dejes de amar al Señor que te rescató del infierno. No permitas que el mundo con sus tretas te comience a alejar y te impida luego adorar y estar cara a cara ante Dios. No permitas. Porque hoy más que nunca necesitamos estar unidos en oración. Amén, hermanos. Entonces, ¿para qué orar como iglesia? Para estar unidos en oración. Mis hermanos, el Perú ha pasado por momentos muy difíciles y sobre todo el pueblo evangélico. En la época del terrorismo, los terroristas en la provincia ingresaban a las iglesias para amenazar a los hermanos. Y a muchos han muerto, pero la iglesia no se detuvo. La iglesia continuó orando. La iglesia continuó de rodillas clamando al Señor para que esta situación pase. Y luego surgió el Movimiento Nacional de Oración, un desafío para que todo el Perú, todo el pueblo evangélico del Perú se une en oración en la década del 80. Y ya también a finales de la década del 80 el Movimiento Nacional de Oración se fortaleció más y comenzamos a orar, comenzamos a interceder. Acá en la iglesia recuerdo que nos reunimos a las 6 de la mañana orando para que Dios derrame su misericordia y su compasión en este lugar de los Olivos, pero también en toda la nación por la situación que estábamos pasando. Le pedíamos a Dios que toque el corazón del Perú. Le pedíamos a Dios que haga un avivamiento en cada uno de nosotros. Y Dios comenzó a obrar. Y hasta que respondió Dios. Mis hermanos, hoy tenemos que unirnos más. Porque hoy ya no solamente es una guerra contra el terrorismo, porque eso ya pasó. Más bien estos señores que antes aniquilaban a las personas, hoy han cambiado su estrategia. Y hoy la batalla es cultural. Hoy la batalla es cultural. Y la juventud de hoy demanda más respuestas. Está haciendo muchas preguntas la juventud inconversa. Pero también los adultos inconversos están también haciendo más preguntas. Antes, cuando salía yo a predicar el evangelio, me decían los vecinos: a este predíquele porque este es borracho, a este predíquele porque es mujeriego, a este predíquele porque es jugador. Ya me entiende con esa palabra. Pero ahora no, ahora me salen con que no, que yo soy progresista, no, que yo soy de esto, yo soy militante de esto, y te salen con otras cosas. Uno tiene que estar bien informado. Ahora el tema es: yo estoy a favor del aborto, que esta cosa que está adentro, dicen algunos, no tiene vida, y bueno, que yo no soy parte de lo que dice la ciencia. Todo eso tiene una raíz, mis hermanos, que envenena el corazón de los jóvenes y de muchas personas adultas. Y uno tiene que estar capacitándose para dar respuesta a estas personas, que estas enseñanzas que dan en la universidad, en los colegios, y que conversan entre vecinos, entre compañeros, ha endurecido más el corazón de las personas. Hay que orar, hay que estar unidos. En segundo lugar, ¿para qué orar como iglesia? Para hacer lo mejor para Dios. Busque 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Versículo 17. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 y 18. Dice:
Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Bueno, el versículo 20, ¿no? Me había olvidado de anunciarles. El versículo 20 dice, ¿no? A ver, lo leemos. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Mis hermanos, Pablo, en esta primera carta que le escribe a los Corintios, es una carta de reprensión. Y ahí uno de los asuntos que Pablo tenía que tratar era con respecto a la cena. Pero también en esta iglesia había divisiones. Había un espíritu de competencia carnal como usted no tiene idea. Y Corinto era una iglesia, como nos ilustró el hermano Enzo el día miércoles. Enzo nos compartió de que Corinto era una iglesia muy capacitada, muy informada, muy preparada, pero lamentablemente la carnalidad había tomado posesión de los hermanos. Y acá vemos de que uno de los temas era que Pablo tenía que poner en orden, era el tema de la cena del Señor. Y ahí vemos también otra cosa que él había notado, que había división. Y esa división se plasmó en la cena del Señor. Unos traían su comida y hacían sus grupitos, y había otros que se les olvidaba su comida y ya no participaban, y otros se pasaban de traguitos, de copas. Y dice la palabra de Dios que ellos estaban haciendo mal porque estaban comiendo y se reunían para beber, para emborracharse. Porque el versículo 21, note lo que dice: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y otro ¿qué? Se embriaga. Miren al punto que habían llegado de contaminarse los corintios. Y es por eso que esta primera carta es una carta de reprensión. Es una carta para poner en orden. No estaban haciendo lo mejor. No se reunían para hacer lo mejor para Dios, sino para hacer lo peor. Eso es lo que dice Pablo. Y surge la pregunta: Palmas Reales, ¿estaremos haciendo lo mejor o estaremos haciendo lo peor para el Señor? Ahora, ya esta pregunta no lo formula toda la iglesia, ahora lo hago más personal, porque muchas veces durante toda la semana probablemente tenemos una vida diferente. Y cuando llegamos acá domingo, venimos con un rostro angelical, un poco más, y nos echamos brillo en el rostro para que todos crean que hemos descendido del monte Sinaí. Pero cuando llegamos a la casa, hasta el siguiente domingo, nos olvidamos que hay un Dios al cual debemos rendirle un culto diario. Y te pregunto en esta mañana, a ti, sí, a ti. No estoy mirando a nadie para que no digan que te tengo bronca. A ti. ¿Estás haciendo lo mejor o lo peor para Dios? No te miro para que la pregunta te la haga estremecer el Espíritu Santo en lo profundo de tu corazón. Porque si realmente eres un hijo, una hija de Dios, tienes que preguntarte si estás haciendo lo mejor o lo peor para Dios. ¿Qué acciones impiden que hagamos lo mejor como iglesia para Dios? Una de las cosas que está en el grupo lo peor es la envidia. Otra cosa es el chisme. Otro es la murmuración, la flojera. ¿Eres impuntual? Muchas veces
entras al trabajo a las 7 y de las 5:30 te estás alistando. ¿Por qué? Porque si llegas tarde, la tarjeta marca tarde y cuando vas a cobrar, ¿qué pasa? Te descuentan por tardanza. Y el domingo llegas tarde. El culto comienza a las 8. Encima lo voy a ver al ricotón de Sebastián cantando. Y encima me castigas poniéndolo a la vía delante, pastor. A Ismael. A esas gemelas espesas. Se creen las divas del Codo Norte. No, mejor vengo a la hora que predica el pastor Fernando. Ay, hermano, ahí te veo mi portátil por si acaso. Pero llegas tarde, impuntual. Y como una vez enseñé a los músicos, la impuntualidad no es adoración, no es adoración, es simplemente tardanza. Y Dios es puntual. Dios cumple lo que dice y en el tiempo que lo dijo. Y la Biblia misma lo dice. Inclusive cuando vino el Señor, la Biblia dice literalmente, ¿no? Llegando el tiempo de Dios, ¿no? Llegando el tiempo, cumplido el tiempo. Dios es puntual. En una oportunidad, cuando los de Coré se rebelaron contra Moisés, Moisés en su corazón dijo, muy bien, mañana el Señor va a poner en orden las cosas y ahí veremos quiénes son los que están con Jehová y quiénes no. Entonces, Moisés le dijo mañana, pero la Biblia dice que vino la presencia de Dios y dijo hoy, mañana no, hoy. Y dice que se abrió la tierra y se los tragó a los que habían decidido estar contra Jehová. El tiempo es de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que andar en su tiempo. Tenemos que andar conectados con Él. Tenemos que andar en sintonía con Él. Y tenemos que andar al ritmo de Él. Pero no podemos estar desconectados, desunidos con Dios. Mis hermanos, la flojera es el arma favorita de Satanás para sembrar en el corazón de los creyentes. ¿Sabe cómo te dice Satanás? Si estás sirviendo a Dios, sobre todo los que sirven a Dios, hoy día tengo que ir a la escuela dominical, tengo que soportar la bulla de estos mocosos. Y Satanás, sí, hermano, tienes que cuidar el templo, descansa más. Y muchas veces el maestro no llega a la hora y el niño está sentado solito en la banca. ¿A qué hora llegará mi maestro de escuela dominical? Cuando la regla es que el maestro debe esperar a sus alumnos, no el alumno al maestro. Imagínense ustedes que ustedes llegan al culto y no hay músicos. Pero ustedes siempre han llegado y han encontrado aquí a los músicos. No se vería bien que la iglesia llegue y los músicos lleguen tarde. Pero déjeme decirle que sí ha ocurrido, no aquí, gracias a Dios. Pero en una oportunidad viajamos a Bolivia y comenzamos a visitar a varias iglesias en La Paz. No voy a decir el nombre de la iglesia por ética, pero esto ocurrió hace ya más de 20 años. Y había una zona en La Paz, una iglesia, y el pastor nos invitó a visitar esta iglesia y eran las 6:30 de la tarde, pero nosotros llegamos a las 5:30 porque tenemos el deseo de colaborar allí.
Y el asunto es que se acercaba la hora y no llegaba nadie. Solamente lo veíamos al pastor de la iglesia corriendo por aquí, por allá. Y yo me acerco al pastor y le digo: pastor, nosotros en nuestras iglesias en Perú estamos en servicio 100% activos. ¿En qué podemos ayudarle? No, por favor, ustedes son nuestros invitados. Pastor, déjenos servir, queremos apoyarles. No, ustedes son nuestros invitados. Y lo vi al pastor en esa época, no usaban televisores, sino usaban el retroproyector. ¿Se acuerdan? Unas micas y salía ¿no? La mica ahí, ¿no? Proyectada en la pared. Y lo vi al pastor ahí apurado. Y yo me acerco otra vez, ¿no? Y pastor, por si acaso en mi iglesia usamos igual y yo le puedo apoyar, colocando las micas. No se preocupe, ustedes son nuestros invitados. Lo veía ahí viendo si estaban conectados el teclado, los micrófonos, los colocaba pobrecito apurado. Eran ya 6:20, el culto comenzaba a 6:30 y no llegaban nadie. ¿Dónde están los músicos? ¿Quién va a dirigir la música? Pastor, qué espeso es este flaco, diría él, ¿no? Pastor, por si acaso en mi iglesia también dirijo la música. No, ustedes son nuestros invitados. Mis hermanos, 6:30, no había nadie. Solamente habían llegado, o sea, de los que deberían estar acá arriba, no había nadie. Solamente había llegado 2 abuelitos que estaban sentados allí en la banca, una de las bancas. ¿Sabe lo que me impresionó? Que en el primer piso era tan inmenso, la sala de la iglesia era del tamaño de todo este terreno, hermanos, incluyendo esta sala. Y era una sala tan inmensa, tan grande, y solamente habían 2 abuelitos. Y el segundo piso tiene un mezanín inmenso, hermanos, de extremo a extremo. Y solamente habían 2 personas ahí. Pero los que estaban arriba no llegaban. Entonces veo que el pastor comienza a cantar, ¿no? A orar y cantar. Y luego bajaba, mis hermanos, coro, ya. Y otra vez regresaba al púlpito y seguía cantando. Ustedes saben que los signos tienen estrofa y coro, ¿verdad? Primera estrofa, coro. Luego bajar otra vez, ¿no? Segunda estrofa, bajar otra vez. Él solo. Y yo decía, algo está pasando aquí. Segunda canción, de repente entra, como el estrado era inmenso, entra, ¿no? El tecladista, sacando pecho. Y el pastor está ahí dirigiendo la música y comienza a hacer su show. ¡Suá! Saca la funda, ¿no? Comienza, ¿no? Comienza a afinar, según él, porque un teclado no tiene por qué afinarse, este teclado, pero él estaba haciendo ahí buscando su gloria. Y el pastor está dirigiendo, y él estaba así, ¿no? Buscando en qué melodía cantaba el pastor y comienza a seguir al pastor, ¿no? Eso no se debe hacer. Ellos saben que eso no se hace. Es una falta de respeto. Primero, porque ha llegado tarde. Y segundo, está interrumpiendo el culto. Si un músico llega tarde, éticamente toma asiento y al final habla con el pastor o el encargado del ministerio de alabanza. Pero no quedó ahí. El pastor seguía cantando, había finalizado, entra a la tercera canción y aparece el baterista. ¿Ah? ¿No? Los Torres están en toda Sudamérica, ¿no? Bueno. Y comienza, ¿no? Comienza el baterista, ¿no? Y comienza, ¿no? Y está viendo que el pastor está cantando y él así sacando pecho, ¿no? ¿No? Comienza, y bueno, a hacer su show, ¿no? Y interrumpiendo la adoración. Ya cuando el pastor estaba en la última canción, hace su ingreso el guitarrista, ¿no? Y comienza él todo orgulloso, ¿no? Agarra, ¿no? Su Fender, ¿no? Y sale, saca el forro, ¿no? Y comienza, se para así, y comienza, ¿no? Lo mira al pastor, ¿no?
como diciéndole, canta bien, oye, ¿no? ¿Ya? Y el asunto no quedó ahí, sino que el pastor termina de cantar, ora, y cuando todos abrimos los ojos, los músicos no estaban. Y yo dije, si dio inicio la gran tribulación, nos quedamos los incrédulos. ¿Ya? Y en ese momento estaba mi promoción, el que ahora es pastor, Pastor Máximo, y le digo, oye promo, le digo, dame permiso que voy a matar a estos músicos. Mis hermanos, había un pasillo pero tan largo que daba a la calle, y he corrido, como no tienen idea, la sala era tan grande, he corrido y he salido a un pasillo que daba a otra calle y no estaban. Y al final yo le pregunto al pastor, pastor, ¿qué está pasando? Estos han venido como contratados, tocaron y se fueron. Parecían esos mariachis, ¿no? Que uno, oye, tócame 2 canciones porque mi suegra es su cumpleaños, ¿no? Y bueno, y tocan y se van. No puedo hacer nada, dijo. Bueno, hay iglesias que tienen diferentes tipos de gobierno y estos jovencitos eran hijos de los diáconos de la iglesia. Y si el pastor les llamaba la atención, los diáconos lo despedían, se quedaba sin trabajo. Pues hay iglesias que tienen cierto tipo de gobiernos extraños, tipo de gobiernos donde las prácticas son antibíblicas. Y lo tienen a pastor atado y no puede hacer nada. Y es por eso que la iglesia estaba como estaba. Tremenda mega iglesia o mega edificio, y solamente habían 2 personas y unos músicos irresponsables. La flojera, dejar de congregarse. Muchos salen a pasear, no son malos los paseos de familia, pero justo se les ocurre pasear el día del Señor. Salen a las 5 de la mañana, se van a la Sierra Limeña o donde sea, pero no se congregan. No se congregan. Solamente se fijan en los errores de todo el mundo, en estorbar el avance de la obra. Están totalmente desconectados de Dios y no se congregan. Falta de compromiso en los asuntos del reino de Dios. No están conectados ni con sus diezmos ni ofrendas misioneras. Pero también la infidelidad a Dios en la mayordomía cristiana, pero también en su conducta como creyentes. O sea, son pésimos administrando su tiempo, y también muchos caen ya acariciando los asuntos del mundo. Mis hermanos, la lista es larguísima. La lista es larguísima. Y es triste cuando muchos creyentes se dejan envolver por Satanás para hacer lo peor. Cuando Dios desea que tú todo lo que hagas, lo hagas lo mejor para su gloria. Tercero, ¿por qué tenemos que orar como iglesia? Para que el evangelio sea predicado. Necesitamos orar más para que la palabra de Dios siga adelante, para que la palabra de Dios continúe siendo predicada. Sigamos siendo una iglesia unida para seguir orando por los perdidos, para que sean salvos. Ellos no saben que si mueren sin Cristo se van a la condenación eterna. Ellos no saben que hay un infierno. Ellos no saben que si no aceptan a Jesús en su vida, van a estar perdidos por toda la eternidad. No lo saben, mis hermanos. Ellos desconocen que están espiritualmente ciegos. No saben que están condenados. Es por eso que hay que orar para que como creyentes que conocemos a Jesús, el Señor nos quite ciertas cosas que nos detienen
para obedecerle y continuar predicando el Evangelio. Los corazones de las personas claman por respuesta. En este mundo tan confuso, en este mundo tan golpeado por la insensibilidad de los gobernantes, aplastado por las ideologías que persiguen a las personas y por el pecado que los condena y los aleja más de Dios, hay que predicarles. Hay que orar para que Dios abra puertas. Hay que orar para que Dios toque también nuestro corazón para tener pasión por las almas como la que tuvo Cristo. Es por eso que Pablo menciona en la Escritura que ese sentir que hubo en Jesús también lo tengamos nosotros, pero hay que pedirlo, hay que pedirlo, hay que rogarle a Dios, como aquel misionero que gritaba: dame a Escocia o me muero. Hay misioneros en nuestra selva que valientemente están allí y están predicando en las comunidades nativas, están predicando en las lenguas que estas personas pueden entender, están repartiéndoles lo que nosotros llamamos evangelios de Juan, de Mateo, están repartiéndoles en sus lenguas. Y al que no sabe leer, lo sienten ahí bajo una palmera y con un aparato le hacen escuchar el evangelio en su lengua. Y muchos están tomando decisiones. Pero hay que orar para que el evangelio corra, para que la palabra corra, para que la palabra no se detenga. Pero mis hermanos, hay que orar unidos. Hay que estar unidos orando por nuestros misioneros. Hay que estar unidos orando por nuestros pastores que predican celosamente, que predican con sana doctrina la palabra de Dios. Tenemos que orar para que Dios también continúe levantando obreros en todo lugar. Usted recuerde que Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Eso lo dice el Señor en Mateo capítulo 9, versículo 38. La palabra de Dios tiene que llegar a tantos hogares donde no reina el amor de Dios. Esos hogares que están a punto de destruirse, esos hogares donde reina la indiferencia, donde reinan los conflictos, la incomprensión, la falta de comunicación, donde reina el maltrato físico. Ahí falta el amor de Dios, la presencia de Dios. Y hay que orar para que el evangelio llegue a estos hogares. Mis hermanos, hemos repartido entre el 2021 y 2022 entre cerca de 15,000 folletos de Romanos. 15,000 folletos. Y se han agotado. Gracias a Dios se agotaron. Porque si no se agotaran, estaría preocupado. Porque al no salir los folletos, quiere decir que a nadie le interesa la vida espiritual de su prójimo. Pero gracias a Dios se han repartido entre el 2021 y el 2022 casi 15,000 folletos. Se han agotado. Yo me comuniqué con el misionero que reparte estos folletos y él me dijo que recién el próximo año van a llegar un lote más grande. Pero estaba orando al Señor para que abra puertas, para que si no llegan estos folletos, pero de alguna otra manera lleguen folletos para que el evangelio continúe siendo predicado, continúe siendo sembrado en los corazones de la familia. Y mis hermanos, Dios respondió y han llegado folletos de Juan en 2 modelos. No son coleccionables para los creyentes, porque en realidad está bonito, está tentador, pero no es para nosotros. Es para evitar que tu vecino, tu familiar se vaya ¿a dónde? ¿Al mercado central? No se vaya al infierno. No se vaya al infierno. Es para que tú vayas y le entregues y le digas que Jesús lo ama, que quiere perdonarle y darle vida eterna. Ahí están afuera listos. Están listos. De estos tenemos como 1,000 y de esos también tenemos algo de 1,500. O sea, tenemos para 3,000 almas más. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. No quiere que su iglesia de Palmas Reales se detenga. Dios es fiel. Entonces hemos repartido. Mi hermano,
la palabra de Dios dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 23. Claro pues, nuestro mensaje de la palabra de Dios es diferente a los mensajes del mundo. Los mensajes del mundo son anti Dios, y el mensaje de Dios es perdón y vida eterna. El mensaje de Dios es que a través de Cristo el ser humano encuentra perdón de pecados y vida eterna. El mensaje de Dios a través de la Escritura es que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El mensaje de Dios a través de la Biblia es que solamente a través de Cristo el hombre puede encontrar salvación. Ese es el mensaje que estamos proclamando y que no debe de detenerse. Pero a la gente le parece locura. No importa si nos llamas locos. El asunto es que la palabra de Dios corra, que se anuncie, que se proclame, mis hermanos. Usted no puede quedarse ahí inmóvil. Usted no puede quedarse tranquilo. Si usted es una persona que está orando, no va a tener paz. Si usted es una persona que está orando, no va a estar tranquilo, porque usted está clamando por su distrito, está clamando por su nación y está clamando por toda la región sudamericana y por todo el mundo. No puede estar un corazón tranquilo si hay personas que están rumbo al infierno. No puede estar un corazón tranquilo si sabe que hay personas que se van rumbo a la condenación sin esperanza. No puede estar un corazón tranquilo, porque un corazón tranquilo que no le importa lo que le pase a su prójimo, quiere decir que es un corazón egoísta, insensible. No es un corazón como el de Cristo. Cristo no fue indiferente. Cristo fue sensible. Y es por eso que dio su vida por todos. Y es por eso que la Biblia dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente, según 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Está sin Cristo, no lo va a entender. Por eso es importante proclamar la palabra de Dios, predicarla, anunciarla, para que esta persona tenga la oportunidad de conocer a Cristo. Quiero culminar y les invito a buscar 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 al 5. Capítulo 3 versículo 1 al 5. Esta es la oración o la petición de un pastor y misionero, el apóstol Pablo, que dice aquí, versículo 1 del capítulo 3 de 2 Tesalonicenses: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Qué cosa? Lo mejor, ¿verdad? Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Sabes lo interesante de esto? Que son palabras en medio de un contexto de persecución contra la iglesia. Ahorita nadie te persigue, hermano, hermana. Ahorita nadie te amenaza por predicar el evangelio. Con más razón tenemos que salir y predicar. Este sábado 26 en la mañana, un grupo de hermanos va a ir a Río Seco. Si usted desea, únase. Pero en paralelo va a haber aquí un grupo de hermanos desde las 8 de la mañana orando y ayunando para que Dios continúe obrando a través de la iglesia y el Perú sea tocado por el amor de Dios. Entonces, ¿para qué hay que orar como iglesia? Primero, para estar unidos. Segundo, para hacer lo mejor para Dios. Y tercero, para que el evangelio sea predicado.